¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. ¿Por qué no la levantas y vamos a decir con convicción y con denuedo? Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Yo también declaro que jamás serás el mismo. El tema de esta noche es, ahí lo tiene usted, caído pero con ojos abiertos. Caído pero con ojos abiertos. ¿Sí? Y lo vamos a basar en el pasaje que está en Números, capítulo 24, verso 4, de la versión Reina Valera, que dice: dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. En México, hermano, a través de los diferentes deportes en los que México ha participado, en olimpiadas o en mundiales, siempre nos hemos quedado en el ya merito, en el ahora sí, pero nos faltó tantito, casi. Y entonces, hasta últimamente que hemos obtenido por ahí algunas victorias, campeonatos a través de la sub-17 y últimamente, primero Dios, con la sub-20, que podremos ganar algo por allá en Colombia, para mis hermanos que nos escuchan allá en Colombia. Digo porque si tú no lo sabes, el domingo pusimos un video de nuestros hermanos de Colombia que transmiten todas las prédicas, una a diario, en Deleite Estéreo. Un saludo para mis hermanos que están ahí en Colombia y que la radiodifusora llega hasta Venezuela. Así, y que con la ayuda de Dios pronto recibirán por ahí una laptop que les vamos a enviar y les vamos a comprar, les vamos a apoyar a comprar un transmisor mucho más potente para llegar a más lugares ahí en Colombia. Amén. Gente que ha estado a punto de hacer grandes cosas, pero le faltó tantito. Ese día se sintió mal. Ese día algo pasó y no lo logró. Calificó en primer lugar por encima de todos, pero en el mero día de la competencia algo le falló, no se sintió bien, le dolió por ahí el estómago, cosas por el estilo, y no lo lograron. Lamentablemente el reino de los cielos también ha sufrido de estas cosas. Cristianos que estaban a punto de ser levantados, gente que también hubiera llegado lejos en las cosas de Dios, pero que pasaron detalles en su vida que no les permitieron alcanzar lo que Dios tenía para ellos. Y hoy quiero hablarte acerca de esto, para que tú no tengas que quedarte en el ya merito, en el ya casi. El Señor te llamó, pero no fuiste de los escogidos. Y después fuiste de los escogidos, pero no fuiste de los fieles. Apocalipsis nos habla de que Dios tiene llamados, escogidos y fieles. Muchos son los llamados, dice la palabra, pero pocos son los escogidos. Y todavía de los escogidos Dios encuentra que solamente algunos son fieles. Así que Dios quiere que seas llamado, que seas escogido, pero que también seas fiel. Amén. Alguna vez ya hablamos de esto también. Lamentablemente fue antes todavía de que Crecel abriera la página de internet, así que no la tenemos para descargar, pero probablemente hay algunas enseñanzas que yo creo que sería muy importante que la congregación oyera, y tal vez por ahí repitamos algunas, no porque el pastor no quiera hacer sermones nuevos, sino porque hay enseñanza que yo creo que es necesaria para gente que llegó después, que nos ha acompañado mucho después de que se dieron estas enseñanzas. Amén. Así que el libro de Números, hermano, nos habla acerca de un personaje cuya historia relatada nos presenta grandes enseñanzas, ¿sí? Un hombre que podía ver las cosas maravillosas que Dios le mostraba, pero que sin embargo estaba caído. ¿Y esto cómo puede ser posible, pastor?
Y se los he dicho varias veces, el don de Dios es irrevocable. El hecho de que el don siga fluyendo a través de tu vida no quiere decir que tienes una buena vida. No quiere decir que eres santo, que eres espiritual. El hecho de que la palabra profética siga fluyendo, de que el don de alabanza siga fluyendo, de que el don de canto, de música siga fluyendo, no quiere decir, hermano, que estés bien delante de Dios. El hecho que la palabra predicada siga siendo buena palabra no quiere decir que la persona que le está dando es una persona que está bien ante los ojos de Dios. Puedes estar caído, pero con los ojos abiertos, como dice Números 24:4. Y el hombre del que estamos hablando es Balaam, hijo de Beor, un hombre, hermano, que fue profeta y que sin embargo, a pesar de que todavía no había llegado la época de los profetas, Dios le levantó cuando el pueblo de Israel apenas había salido de Egipto. Ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios, era un extranjero, alguien que estuvo a punto de ser tal vez el ejemplo de lo que hubiera podido ser un profeta, pero que sin embargo su ambición lo llevó a caer. Y lo vemos aquí en la frase que él mismo dice, caído, pero con ojos abiertos. Es el mismo Balaam el que está hablando, ¿sí? Lo dice de esta manera: dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero con los ojos abiertos, ¿sí? Recuerdo por ahí también al hermano Graham, un hombre de Dios que de repente tuvo vaciló en la fe, y de repente por ahí empezó a creer que él era Elías reencarnado. A pesar de esto, él oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. A pesar de esto, Dios lo usaba grandemente y nadie podríamos negar que Dios estaba con él. Sin embargo, se desvió de la fe, se desvió de la verdadera doctrina, pero aún así Dios le siguió usando. El día de su muerte, en un accidente automovilístico, murió su esposa, él estaba gravemente herido. Le dijo su hijo, que viajaba en automóvil, se acercó y le dijo su padre rápidamente, el hermano Graham: fíjate cómo está tu madre. Tú recuerdas, nos lo platicó también el hermano Pursifor. Y entonces él dijo: papá, mi mamá murió. Y dijo: rápido, pon mi mano sobre su cabeza. Y puso su mano sobre la cabeza de su esposa y resucitó. Pero él murió, ¿sí? Entonces esto nos habla, hermano, de que no puedes basar tu vida en que los frutos que se estén manifestando de edificación para la iglesia a través de los dones quiera decir que te encuentras bien delante de Dios. No te confundas, puedes estar mal y a veces de todas maneras seguir fluyendo el don de Dios. La palabra profética, el don de sanidad, el canto, la alabanza, la prédica pueden estar fluyendo bien, pero solamente es el don y no la persona. Amén. Ahora, déjame contarte esta historia. Vimos un poquito el domingo. Se trata de un hombre el cual Balaam permitió que el rey de Moab viniera a pedirle que maldijera al pueblo de Israel. Él no lo sabía, pero era el pueblo de Dios. Entonces él se levantó para maldecir al pueblo de Israel. Y Dios solamente le dio bendiciones para el pueblo de Israel. Y le dijo: no lo puedes maldecir porque es mi pueblo. Entonces se regresó y le dijo: mira, vayan y díganle al rey que no puedo aceptar sus ofertas, sus regalos, porque Dios no va a maldecir a este pueblo, es el pueblo de Dios. Sin embargo, el rey, sabiendo que el corazón de Balaam no era completamente recto delante de Dios, mandó más regalos con todavía gente más importante. Y entonces Balaam, la ambición lo llevó a tratar de intentar otra vez maldecir al pueblo de Dios, a pesar de que Dios ya le había dicho que no. Y lo trató de hacer, pero Dios nuevamente bendijo al pueblo de Israel. Y posteriormente, aumentando un poco más la oferta, el rey de Moab, entonces Balaam volvió a intentar maldecir al pueblo de Dios. Y es ahí donde inicia esa bendición con este versículo que acabamos de leer, ¿sí? Caído, pero con ojos abiertos. Dios le dijo que no, pero él en su terquedad decidió que sí. Vinieron por él para llevarlo a diferentes lugares y él aceptó ir, preparó su asna. Tú lo recuerdas muy bien, el domingo lo vimos, y cómo esta asna tuvo mayor sensibilidad espiritual para ver al ángel de Dios que se oponía a que Balaam continuara su camino. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Balaam hizo lo que quiso por encima de la voluntad de Dios. Entonces de eso es de lo que te voy a hablar en esta noche. Primero déjame enseñarte lo siguiente.
Tu enemigo sabe que necesita tu boca para vencerte. ¿Cuántos saben eso? Satanás no te puede hacer nada a menos que tú lo admitas con tu propia boca. Cuando tú dices, la quincena no me va a alcanzar, tú has permitido que el enemigo entre a tus finanzas para que literalmente el dinero que cobraste en esa semana, en esa quincena, no alcance para todas tus necesidades. Dios dijo que Él supliría todas tus necesidades, pero tú acabas de decir con tu boca que no te alcanzará. Y entonces es cuando el enemigo puede hacer algo contra ti. Amén. El enemigo necesita tu boca para vencerte. Necesita que tú digas, no podré sanar de esta enfermedad porque es cáncer, porque es hepatitis C, porque es diabetes y contra eso no hay cura. Entonces es cuando él puede vencerte. El enemigo lo sabe. Mira lo que dice Números 22, versículos 5 y 6. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Amén. Satanás lo sabe. Él no va a hacer nada contra ti hasta que lo saque de tu boca, hasta que tú digas, mi hijo nunca va a cambiar, hasta que tú digas, ese hombre nunca va a cambiar, esa mujer siempre será la misma. Entonces de esa manera habrás condenado ese cambio que Dios hubiera podido lograr en tu familia. ¿Sí? Él necesita que tú lo hables, que tú profetices, y en este ejemplo podemos verlo. ¿Sí? Satanás, el enemigo de Israel, a través del rey de Moab, necesitaba que se maldijera al pueblo de Dios. ¿Sí? Satanás necesita que tu propia boca diga el mal que te va a venir. ¿Sí? Cuando todas las bolsas de valores están cayendo, cuando los mercados financieros están en los suelos, cuando todas las economías del mundo hablan de una crisis próxima, necesita de todas maneras que tú digas verdad, no nos va a alcanzar, nos va a ir mal, las cosas se van a poner peor, mi negocio se puede cerrar. Entonces es cuando las cosas pueden ocurrir en tu vida. Es cuando entonces tú debes decir, no me importa lo que diga la economía del mundo, porque mi economía no se basa en la economía del mundo, sino se basa en la bendición de Jesucristo, el cual dice que donde yo ponga mis manos seré prosperado, que Él ha puesto en mí el poder para hacer riquezas. Es ahí, hermano, donde tú tienes que hablar lo que la Biblia dice en vez de lo que el mundo dice. Tienes que hablar lo que tus ojos y tus oídos espirituales perciben por encima de lo que tus ojos y oídos físicos perciben. Amén. Decíamos ayer en la clase para mis hermanos que están aprendiendo a interpretar la palabra de Dios, ¿sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no se preocupan por lo que ven sus ojos físicos, ni sus oídos físicos, sino por lo que ven sus oídos y sus ojos espirituales. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, después de aclararte eso, también déjame enseñarte otras cosas que nos enseña este pasaje. Quiero llegar precisamente al mensaje. Antes de eso, quiero enseñarte 2 o 3 cosas importantes. El versículo 9 de Números 22 nos dice lo siguiente también. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Qué acaso Dios no lo sabía, hermano? ¿Que no es todopoderoso para saber quiénes te rodean? Ahora déjame preguntarte, ¿quiénes son tus amigos? ¿Quién es la gente que está alrededor de ti? Dios no los conoce. Por eso es que le pregunta a Balaam: ¿cómo es que Dios no los va a conocer, pastor, si Él lo sabe todo? Por eso es que la Biblia habla del rico y Lázaro. Habla de Lázaro porque a final de cuentas Lázaro fue el seno de Abraham. ¿Sí? Su nombre estaba escrito en el libro de la vida, por eso es que dice Lázaro. Pero el nombre del rico no está escrito en el libro de la vida, y por eso es que la Biblia solamente habla del rico. Porque literalmente Dios no los conoce. ¿Tú recuerdas ese pasaje donde Jesús dijo: muchos vendrán ese día y dirán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no hicimos grandes milagros en tu nombre? Y el Señor dirá que nunca los conocí. Amén. Y por eso esta gente con la que se está rodeando Balaam es gente cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Es muy importante, hermano, que tus principales amistades sean creyentes. No solo de esta congregación, de cualquiera de las congregaciones de esta ciudad. Ellos son tus hermanos. Cristo está con ellos. Y hermano,
La plática entre hermanos de Dios es diferente a la plática con gente que no tiene temor de Dios, y tú lo sabes. Amén. Así que si quieres crecer, rodéate de gente de fe. No solamente que vayan a la iglesia. No toda la gente que va a la iglesia es gente que ama a Dios verdaderamente. A la iglesia viene gente de todo tipo, te lo he dicho antes. Cuando la gente invito a personas y me dicen, no, a la iglesia van puros hipócritas. Y yo les digo, no, también tengo asesinos, mentirosos, ladrones, tengo de todo. ¿Sí? Y es verdad. A la iglesia viene gente de todo tipo, ¿sí? Así que ten cuidado aún con la gente de la iglesia. No todas las personas, hermano, que vienen a la iglesia son gente que ya ha sido transformada por Dios. Prueba los espíritus, prueba el corazón. Y si el corazón es temeroso de Dios, es alguien de quien debes rodearte. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que Dios le está preguntando aquí a Balaam. ¿Quiénes son estos? No los conozco, su nombre no está escrito en el libro de la vida, Balaam. ¿Qué haces con ellos? Dios te está preguntando a ti también en esta noche, ¿qué estás haciendo con esas personas? No las conozco. Te van a enseñar cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Te enseñarán cosas que contradicen la palabra. Porque si tú les comentas, por ejemplo, que la mujer tiene que sujetarse al marido, inmediatamente te dirán, esos son tiempos antiguos. Hoy en día todos son iguales, lo cual no es verdad, hermano. No es que Dios le dé preferencia al hombre por encima de la mujer, sino Dios sabe que la mujer fue creada de manera distinta al hombre. Dios no utilizó el mismo material con el que hizo al hombre, ¿sí? ¿Cuántos saben que es diferente material? Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Por eso somos un poco más cochinones que las mujeres. En cambio, las mujeres fueron hechas, hermano, de carne, sangre, hueso. Amén. Ellas son más delicadas, son diferentes a nosotros. Así que Dios sabe, hermano, que ellas fueron creadas para estar bajo cobertura, bajo protección. Por eso es que Dios las pone ahí bajo la protección de sus maridos. No porque sean menos importantes que ellos, sino porque necesitan una mayor protección. Amén. Por eso es que cuando ves a una mujer que está a cargo de la familia, que ella lleva los gastos, que ella se encarga de todo los problemas que surgen, vemos a una mujer gritona, amargada, histérica, porque es una mujer que está haciendo una labor para la cual no fue creada. ¿Cuántos saben que es verdad lo que estamos diciendo? Porque ese es trabajo de hombre. Un hombre fue creado para aguantar este tipo de cosas. La Biblia nos dice que somos rojas. Amén. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Jesús y podemos soportar grandes pesos. ¿Cuántos hombres dicen amén? Así que no le dejes a tu mujer pesos, hermano, para la cual ella no fue creada. ¿Sí? Puede apoyarte, puede ser tu ayuda idónea, que es para lo que fue creada, pero no le dejes la carga del hogar, porque para eso fuiste creado tú. En el nombre de Jesús. Ahora, mira, también el versículo 10 en adelante nos habla de que no deberías de preguntarle a Dios lo que sabes que no le agrada a Dios. No le preguntes si te permite hacer algo cuando tú ya sabes que no es permitido. A veces hay alguien que me llama, sobre todo o algunas personas me llaman cuando estamos cerca de Navidad, cuando hay las posadas, y me llaman, pastor, ¿puedo tomarme una copita de vino? Solo una, pastor, nada más una. Es que estoy aquí entre los compañeros de trabajo y pues ni modo que diga que no. ¿Sí? No preguntes cuando tú sabes la respuesta. Amén. Tú sabes que delante de Dios lo mejor es permanecer sobrio. ¿Sí? Es pecado, pastor, es pecado probar vino. Sí, Jesús tomó vino y luego empiezan las justificaciones. Ese es un ejemplo, hermano, de cómo buscamos salirnos del mal camino, yendo por veredas, y ahorita te lo voy a demostrar, para lograr nuestro objetivo. Le damos un toque religioso al pecado que queremos cometer, para de alguna manera nosotros poder hacer el mal que queremos hacer. Pero Dios no es así. Jesús no transformó el vino para borrachos. El mejor vino se daba al principio, y el peor vino cuando ya estaban todos borrachos y no podían distinguir entre el buen vino y el mal vino. Así que el vino de Jesús no es para borrachos. Amén. No lo metas en borracheras, ni andes sacando ese versículo en medio de una borrachera, porque no tenía ese fin. Tiene otra finalidad, que no te quiero explicar ahora porque te empezaría a dar una prédica distinta. Lo que sí te puedo decir es, Jesús sacó vino, el novio y la novia trajeron vino a la fiesta, a la boda, pero se les acabó. Es como aquel matrimonio que creyeron que con el amor que se tenían era suficiente para toda la vida. Sí, pero se les acabó el amor. ¿A cuántos en algún momento en el matrimonio se les acabó el amor? A todos nos pasa. Aún es científicamente comprobado que el amor entre matrimonios, humanamente hablando, se acaba. Por eso es necesario que venga Jesús y te dé del vino celestial, del amor divino, el cual es para toda la vida, el cual es mucho mejor que el amor que tú traías cuando te casaste. Si no has experimentado, te invito a experimentar de ese amor. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, yo quiero de ello? Amén. Yo estoy disfrutándolo ya.
Verso 10 dice así: y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Amén. Dios le está diciendo a Balaam qué es lo que debe de hacer. Le está diciendo que ¿qué? No vayas. Amén, no vayas. Y Dios muchas veces, hermano, te habla y te dice lo que debes de hacer, pero tú a veces quieres hacer tu voluntad y buscas cómo escabullirte, cómo engañar a Dios, y parece algo de risa, hermano, pero a veces intentamos engañar a Dios, tratamos de darle una vueltecita al asunto. Sí, entre algunos de los candidatos que estuvieron en estas últimas semanas haciendo campaña, algunos de ellos hasta pusieron sus días de oración, y lo digo abiertamente. Yo sé que a lo mejor alguien lo va a escuchar y alguien se lo comentará a alguno de los hermanos que vinieron a hacer campaña, pero el hecho de que le pongas oración no hace que se convierta en una candidatura de Dios, ¿sí? Y luego le pusieron el pescadito ahí a sus lonas, lo cual es contra la ley, hermano. No puedes poner símbolos religiosos a campañas electorales. ¿Cómo pues puedes decirme que vas a hacer las cosas a la manera de Dios una vez que llegues ahí al gobierno, si empiezas rompiendo la ley? Sí, pero tratamos de hacerlo todo religioso, para ser cristiano, para ver si de esa manera convencemos a Dios, y Dios dice: ay, mira qué bonito se ve el pescado, ay, mejor sí lo voy a elegir a él. No es así, hermano. Dios conoce tu intención, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Ahora, Dios le dijo: no vayas. Sí, y cuando Balaam salió y le dijo: a Dios me acaba de decir que no debo de ir y que no puedo maldecir al pueblo. Fíjate bien lo que pasó en el verso 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Sí? No me quiere dejar ir, así es, como que no quiere. No, Dios le dijo no, simplemente Dios dijo que no, y se acabó. Pero ahí es, hermano, cuando viene gente importante y entonces te comportas de manera distinta. Sí, cuando estás con personas que crees que no son tan importantes, entonces sí te comportas muy cristiano. Pero cuando hay gente muy importante en tu trabajo, cuando es el jefe el que te está diciendo que te eches una, es entonces cuando te tiemblan las rodillas y no sabes qué decir, y entonces empiezas a darle vueltas al asunto y a decir: es que, mire, no, yo no puedo tomar. Y no le dices abiertamente por qué, porque Cristo es tu Señor, sino que empiezas a darle vueltas y a justificar, y hasta inventas cosas como que estás enfermo o en tratamiento, en vez de decirle: yo amo al Señor Jesús y yo he decidido jamás volver a tomar vino. Amén. Entonces, pero a veces no lo hacemos así, porque hay gente demasiado importante a nuestro alrededor. Así fue Balaam, ¿sí? Verso 14. Y los príncipes de Moab se levantaron, príncipes, imagínate, y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. No le dijeron: Dios no lo dejó venir, porque realmente a ellos, hermano, la gente que está a tu alrededor, que no conoce a Dios, no le interesa si amas a Dios o no amas a Dios, o por qué dejas de hacer lo malo que ellos hacen. Y el verso 15 nos dice: volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, y más honorables que los otros. Si ya te tambaleó el supervisor, si ya te tambaleó por ahí el superintendente, entonces te mandarán al dueño de la empresa. Entonces sí vas a decir: bueno, nomás una, nomás tantita, una y ya. Sí, que nadie me diga que no, y nadie, que no vaya a salir de aquí, que sea un secreto. Sí, hermanos, debes de ser el mismo en toda situación. El verso 16 nos dice: los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Sí, es cuando te dicen: mira, hay mucho futuro en esta empresa y te hemos visto a ti, creemos que eres tú el que probablemente va a estar en la gerencia, pero obviamente tienes que ser alguien que conviva con el personal, alguien que sepa estar en esas fiestas de convivio y que los demás vean que no tiene problemas para pasar tiempo con los demás, y empiezan a lavarte el coco para poderte llevar a donde finalmente el enemigo te quiere poner. Pero Dios, hermano, está viendo tu reacción, está viendo todo lo que estás haciendo. Dios ya le dijo que no a Balaam, pero a Balaam le acaban de decir: ¿sabes qué? Ahora es gente más importante la que quiere verte, ahora te van a dar una recompensa mucho más grande. Y en esa hora donde empiezas a decir: híjole, Dios, ¿estás seguro que no? De veras, o sea, no te habrás equivocado. A lo mejor pensaste que te hablaba otro de los hermanos de la iglesia, pero soy el pastor, fíjate bien, ¿sí?
¿Seguro que a mí me estás diciendo que no? Cuando Dios ya dijo que no, hermano. Así que si preguntas por segunda vez a Dios acerca de lo que no debes hacer, hermano, Dios terminará dándote permiso. Dios te va a decir, está bien, vete. Si eso es lo que quieres, vete. Si te importa más el regalo que te van a dar que mis bendiciones, vete. Si te importa más las personas importantes que yo, pues vete. Ve y síguelos, porque ellos son tus dioses, porque tu trabajo ahora se ha convertido en tu Dios, porque tu proveedor será tu jefe. Me has dejado a mí y ahora puedes ir con ellos, porque ellos son los que te mandan. Ellos son los que realmente están en tu corazón. ¿Cuántos saben que estamos hablando la verdad, que estas cosas ocurren? Amén. Ahora, mira lo que pasó en el verso 19 y 20. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa ¿qué me vuelve a decir Jehová? Ahí está la respuesta. ¿Qué me vuelve a decir? Oye, Dios no cambia. Si Dios dijo hoy que sí, mañana seguirá siendo sí. Si Dios dijo hoy que no, mañana seguirá siendo no. Amén. Así es. No te pongas a ayunar si Dios ya dijo que no. Dios no va a cambiar. No creas que porque le haces huelga de hambre, entonces dirás, ándale pues, te voy a dar chance. ¿Sí? Pero Dios ya vio lo que había en el corazón de Balaam. Y en el verso 20 dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte a estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Sí? Al final Dios te dará permiso, no porque esté de acuerdo, hermano, pues, sino porque ya sabe lo que hay en tu corazón. La Biblia dice que Dios entrega las concupiscencias de cada corazón a las personas. Lo que hay en tu corazón, Dios terminará diciendo, pues eso quieres, entonces eso haz. ¿Sí? Dios no va a hacer nada. Dios no se opuso delante de Eva, no la agarró por detrás cuando le dijo, Eva, ¿qué te dije? Que no se comiera de ese producto prohibido. Te estoy checando, Eva, te estoy checando. Digo, bueno, si ella quiere probar, si ella quiere desobedecer, que lo haga. ¿Sí? Y Dios le permitió que lo hiciera. De la misma manera, si a ti Dios ya te dijo que no, pero aún así quieres hacer tu voluntad, Dios permitirá que lo hagas. Eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo, simplemente que ha dejado que sigas tu corazón, que te des cuenta que primero perdiste a Dios antes de perder su voluntad. Así que no porque Dios te dé permiso es que está de acuerdo. Mira lo que pasó en el verso 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Te das cuenta? Pues que no le dijo Dios que sí. Sí, porque a fin de cuentas era lo que él quería. Dios se enojó porque había un problema en su corazón. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. ¿Te das cuenta? Dios terminará, hermano, trayendo las consecuencias de tus errores, de tus decisiones. No es que Dios esté de acuerdo, pero Dios sabía lo que tú querías hacer desde un principio. ¿Sí? Así que Dios finalmente terminará dejándote ir a donde tú ya querías ir, a donde de todas maneras irías, aunque Él te hubiera dicho que no. ¿Recuerdas a Jonás? Dios le dijo que fuera ¿a dónde? A Nínive, y él se fue a Tarsis, y por eso cayó maldición sobre Jonás y sobre el barco donde Jonás se subió. Y Dios a veces por amor te va a decir, está bien, vete, porque si todavía Dios te dice que no, todavía mayor tragedia puede venir sobre ti. Así que Dios dice, bueno, lo amo tanto y está bien, vete. Sí, como el papá del hijo pródigo. Sí, que sabía muy bien lo que pasaría con él, pero finalmente le dijo, está bien, aquí está tu herencia, si eso es lo que quieres, vete, sigue tu corazón. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. El padre sabía lo que pasaría. ¿Cómo lo sabía? ¿Y cómo sé que él lo sabía? Si la Biblia no nos dice eso, porque el padre estaba mirando el camino de regreso todos los días. Sabía que un día regresaría. No fue a buscarlo, no fue hasta el chiquero a preguntar por él. Estuvo en la casa esperando a que él regresara. Así que los 3 avisos, hermano, ahorita vamos a ver cada una de las situaciones que vivió Balaam con su asna, que es la manera en que Dios trata de hacerte regresar a su camino. Y cómo a veces la terquedad, la necedad, hermano. Balaam se volvió más terco que su propia mula, ¿sí? Por eso es que la mula puede ver a Dios, o el asna puede ver a Dios, pero Balaam no. Sí, muchas veces a ti y a mí nos ha ocurrido también en otras ocasiones, en que nos volvemos más tercos que una mula y hacemos nuestra voluntad. Así que 3 veces le advirtió la asna, 3 veces profetizó también Balaam, 3 veces se refiere el Nuevo Testamento también a Balaam. Esta cita es del Antiguo Testamento, toda esta historia está en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también nos habla de Balaam, y nos habla, solo hay 3 citas en el Nuevo Testamento que hablan de Balaam, y nos hablan de 3 cosas: el camino de Balaam, el error de Balaam y
la doctrina de Balaam. 3 cosas que en esta noche te quiero enseñar y que quiero que aprendas para que no caigas y no te quedes en el ya merito, ¿sí? ¿Cuánta gente conocemos, hermano, que le vimos que el Señor estaba con ellos, que quería levantarlos, que serían grandes hombres de Dios y que por una u otra razón cayeron y no se pudieron levantar? Lo cual yo no quiero que te suceda. Amén. Dios tiene un llamado sobre tu vida y tienes que ser escogido. Y no solo ser escogido, también ser hallado fiel. Mira, déjame hablarte del camino de Balaam. Segunda de Pedro 2, 15 y 16, ahí lo tenemos, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo, ¿qué cosa? El camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Verso 16: y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Sí? Se vendió como profeta, dejó de serlo para convertirse en un simple agorero, ¿sí? En un vulgar chamán de segunda. En eso se convirtió Balaam. Tenía un llamado a las grandes cosas de Dios, había sido visto por las grandes ligas, lo habían llamado al primer equipo, pero se dejó vender por un asunto que no valía la pena, hermano. Así que si no sabes a dónde vas, ¿por qué sigues caminando? Si no sabes lo que estás haciendo es correcto, debes de detenerte, ¿sí? Si la vida no está avanzando es porque has escogido un mal camino. Detente para preguntarle a Dios si vas bien. Y eso fue lo que no hizo Balaam. El camino de los sueños y la frustración de Balaam. Fue un extranjero, hermano, que conoció a Dios. Soñó con ser profeta. La Biblia dice que lo consiguió. La palabra de Dios fue conocida a través de él, y aún hasta los reyes paganos lo consultaban. Pero se vendió, se convirtió en un asalariado, algo contra lo que Jesús estaba en contra. Él hablaba de los pastores y estaba en contra de esos pastores que no pastorean a las ovejas por amor, sino lo pastorean por amor al dinero. Son simples asalariados, gente que se conforma con un sueldo a la semana. Hermano, si Dios te llamó a servirle de tiempo completo, algunos de ustedes ya lo saben, que tarde que temprano caerán ahí. Acuérdate, no fuiste llamado a ser un asalariado. Jamás hagas las cosas por dinero, hazlo por amor. El dinero es consecuencia de las cosas que se hacen por amor. Amén. Si trabajas solamente por el dinero, tendrás solamente una simple cantidad y harás unas cuantas cosas, pero nunca llegarás a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Las cosas grandes para las que fuiste creado, esas solamente se alcanzan cuando se hacen las cosas por amor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjame hablarte acerca de este camino de Balaam. Fue un primer aviso. Mira lo que dice el verso 23 de Números 22. Tomó un mal camino Balaam, ¿sí? Y fíjate lo que dice el verso 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Es decir, al camino que él había elegido. Un camino que Dios nunca le dijo que tomara. Así que el asna, hermano, es el que quiere alejarse de ese mal camino. Tiene más sensibilidad que el propio Balaam. Así hay muchos cristianos en la iglesia cuya la vida les está mostrando hacia dónde deben de moverse, hacia dónde deben de irse, pero ellos siguen tercos en la dirección que decidieron tomar. Dios te está mostrando que no debes de continuar por ese camino, y a veces te lleva por otras sendas, con tal de que entiendas que el camino que decidiste no es el camino que Él quiere para tu vida. Y muchos de nosotros, hermano, a veces todavía hacemos lo que queremos hacer. Decimos que es la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios, es tu voluntad. Decimos, Dios me dio esta visión, pero no es la visión de Dios, es tu visión, es lo que tú quieres. Y hermano, no debemos de hacer lo que nosotros queremos, porque lo que nosotros queremos no tiene poder de Dios. Lo que Dios quiere siempre será respaldado por Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que el asna, hermanos, trató de apartarse de ese mal camino. Hasta parece que la asna todavía es más cristiana que él. Ella sí ve al ángel, ¿sí? Ella distinguió la espada del ángel. Se salió del mal camino y trató de evitarlo. Piensa esto: cuando las circunstancias solamente van en contra de tu voluntad, lo más seguro, hermano, es que vas en dirección incorrecta. La vida suele llevarte en su lomo hacia el destino de Dios. Amén. Hay ocasiones en que Dios te ama y trata de demostrarte que lo que has decidido hacer no es lo correcto, y por eso te va llevando por donde Él quiere, y vas por el camino diferente al que tú habías decidido de tomar, pero tú quieres llegar todavía al destino que habías decidido llegar. Así fue con el asna de Balaam.
Balaam dijo, yo voy a ir allá con el rey de Moab. Y este es el camino que lleva al rey de Moab. Dejó al rey de Israel por seguir al rey de Moab. Y iban en ese camino, un mal camino. Y el asna trató de desviarse de ese mal camino, ¿sí? Pero a pesar de que se desvió y que el asna trató de irse por otras veredas, al final de cuentas Balaam dijo, bueno, pero por aquí me voy, pero finalmente llegaré al rey de Moab. ¿Sí? Es lo que te decía hace rato, cuando sabes que lo que estás haciendo no es de parte de Dios, pero lo justificas, ¿sí? Cuando la Biblia habla, hermano, que hay maldición, no solamente al que vende vino, ¿sí? Sino también al que le ofrece una copa a otro. Hay maldición en eso, ¿sí? Pero lo tratas de justificar cuando dices, es que también Jesús transformó el agua en vino, hombre, no es tan malo. Pastor, no me venga con cosas, hombre, no sea anticuado, ¿sí? Los jóvenes hoy en día necesitan conocerse íntimamente para poder saber si serán una buena pareja o no. Hermano, eso no es verdad, ¿sí? Luego hay hermanos que dicen, mire, hermano, pues ya los muchachos, pues ya se comieron la torta antes del recreo, pero pues no pasa nada, pastor, solo cáselos y se arregló el problema. Hermano, te lo he dicho varias veces, el matrimonio no redime pecados. Amén. Dios no dijo, bueno, pues para que se les perdonen sus pecados que se casen. ¿Verdad que no? Es la sangre de Jesús la que redime, hermano. Es el arrepentimiento, ¿sí? Así que ten mucho cuidado. El hecho de que el mundo le llame a algo normal no quiere decir que es bien visto por Dios. Ahora, cuando Balaam dio su primera profecía, bendijo a Israel, anunciando el camino hacia la bendición, el cual consiste en caminar al lado de Dios. Hermano, tienes que vivir confiando en Dios. Debes de sentirte especial. Solo va a pasar lo que Dios dice que va a pasar. Por tanto, hermano, solo te debe de importar lo que Dios diga. ¿Cuántos dicen amén? No importa que el médico dijo que vas a morir. Lo que importa es que la palabra de Dios dice que vas a vivir y que publicarás las bondades de Dios todos los días de tu vida. Amén. Mira la profecía que tuvo que decir Balaam. A pesar que le dijeron que maldijera al pueblo de Israel, Dios le dio esta palabra a Balaam. Verso 7 del capítulo 23. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al Dios, al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Amén. No importa que todos deseen tu maldición, cuando has seguido el camino de Dios, hermano, no habrá para ti otra cosa más que bendiciones. Cuando dicen amén. No importa que el jefe diga que te van a correr, que si tú no accedes a esos convivios, entonces buscarán otra persona en tu lugar. Déjalo que él tome la decisión que tenga que tomar. Mi Señor te bendecirá. Hermano, pero pastor, ¿ahora con qué me voy a ganar la vida? Hermano, ya te lo he dicho varias veces, tú no te ganas la vida, a ti te regalaron la vida, Jesús te regaló la vida, amén. Tú y yo vivimos solamente para extender el reino. El dinero que ganas, hermano, Dios te lo puede dar a través de otra empresa, a través de un negocio que jamás habías pensado en abrir. Dios puede suplirte tu necesidad de la manera, hermano, que tú menos te imaginas. Puede hacer que los cuervos te llevan pan hasta donde estés. El Señor es capaz de alimentarte, hermano, de la manera que tú jamás hubieras pensado que lo haría. Así que tú solamente camina al lado del Señor y solamente la bendición estará contigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la Biblia en el Nuevo Testamento también nos habla del error de Balaam. Mira lo que dice Judas, verso 11. Solo tiene un capítulo, por eso nada más te hablo del verso. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿En el qué? Error de Balaam. ¿Sí? Ya vimos el camino de Balaam. Es decir, se aleja del rey de Israel para acercarse al rey de Moab, el cual, hermano, por cierto, son descendientes de un incesto entre Lot y sus hijas, y una de sus hijas. ¿Cuántos sabían esto? Amén. Así que se está dejando al rey de Israel por entrar en relaciones ilícitas. Y en nuestros días es eso, hermano. Cristianos
que Dios ha llamado a predicar la palabra, a servirle de lleno, pero las relaciones ilícitas, la fornicación, el adulterio, los han desviado del camino que Dios tenía para ellos. Esas son las relaciones ilícitas. Amén. Yo sé que actualmente el mundo habla de que pues es normal, de hecho es sano y es mejor que lo hagan así de esta manera. Hermano, la Biblia dice que no, y es porque hay un problema en tu vida, ¿sí? Una mala relación, y por ahí, si tú no escuchaste Rompiendo con los sellos de Jezabel, te recomiendo que lo descargues de la página de internet. Si tú has tenido problemas de fornicación, de adulterio, si tú has tenido problemas con relaciones ilícitas, relaciones con el mismo sexo, te recomiendo esa predicación. Dios va a romper ataduras a través de ella. Es necesario, hermano. Un matrimonio que tuvo relaciones antes de casarse ha heredado maldición a su hijo, el cual, hermano, aunque se casen después, la maldición continúa sobre el muchacho. Hay que saber romperla. Por eso te recomiendo esto, ¿sí? Si tú mantuviste relaciones antes de casarte con otras personas, antes de llegar con tu esposo o esposa actual, también te convendría mucho escucharlas. No te estoy condenando, no soy nadie para condenar a nadie. Yo cometí errores, general, gracias a Dios, no en el área de la fornicación, ni en el área del adulterio, pero he cometido otros errores, así que yo también te entiendo. Yo también he estado en la lona, así que yo solo te lo digo para que puedas corregir y para que puedas ir en el camino de Dios sin maldición. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Así que dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue el error de Balaam, hermano? Su obstinación, ¿sí? Su obstinación, sabiendo que Dios le dijo no vayas, de todas maneras él fue. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez has querido hacer algo a pesar de que sabes que no debiste haberlo hecho? ¿Alguna vez alguien te ofreció un acto corrupto y cuando tú sabías que no deberías de tomarlo, lo tomaste? Tal vez te pasaste por error el semáforo, no te fijaste bien, o si te ha pasado como a un servidor, que de repente estoy esperando el verde, pero hay alguien adelante de mí, y el que está delante de mí se pasa en rojo, y yo ni siquiera volteé a ver el semáforo, me voy atrás de él. Y me ha pasado, la verdad, pero el Señor también sabe que no ha sido la intención. Nunca he tratado de hacerlo de esa manera. Sí lo he hecho también de manera intencional, también debo aclararlo, ¿sí? Lo cual, hermano, es un error, ¿sí? Así que el error de Balaam es algo similar. La obstinación, el saber que no se debe de hacer, pero pensar que contigo será distinto. Yo sé que no debo de fornicar, pero yo sé que ese hombre sí me ama. Este sí se casará conmigo, este sí hará grandes cosas, este sí me va a cumplir. Esa es obstinación, es el error de Balaam, el saber que algo ya te dijeron que está mal y persistir en hacerlo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿O solo al pastor le ha pasado? ¿Sí? Así que, ¿cómo fue posible que una bestia obedeciera más rápido que el mismo profeta de Dios? ¿Cómo fue posible que una bestia, hermano, tuviera mayor discernimiento que Balaam? Y a veces así es también. Tú puedes golpear a tu mascota y luego la llamas y ahí viene. Si es un perro, es más común que pase con ellos, a pesar de que le pegaste, a pesar de lo que le dijiste, y luego lo llamas y ahí viene todo cabizbajo. ¿Cómo es posible que pueda tener más humildad él? ¿Y cómo es posible que a veces nosotros seamos más orgullosos? Así pasó con Balaam. Ahora, Dios le dijo que no fuera, que no quería que acompañara a estas personas, pero él se puso terco, insistiendo, ¿sí? Luego, viendo que el asna se salía del camino, se aferró a seguir adelante aunque fuera por veredas. Pero yo de todos modos llego con el rey de Moab. Sí, a pesar de que el Señor te está diciendo que no. Ya iniciaste algo que Dios nunca te llamó a hacer y le sigues a pesar de que Dios te está diciendo que no. Es algo que debes de ver, asegurarte que es Dios el que te está diciendo, hermano, y asegurarte de estar haciendo lo que Dios te dijo que estés haciendo. Sí, Balaam, hermano, fue un hombre que se dio ante la presión. Primero se dio a pesar de que Dios le dijo que no, sí, pero como era gente muy importante, entonces decidió seguir a la gente. Se dio a príncipes más nobles y a mayor recompensa, a pesar de que Dios le ordenó expresamente que no fuera. Prefirió las bendiciones de un rey humano que las bendiciones del rey de los cielos. Se dio a seguir adelante a pesar de que su asna le mostraba que iban por un mal camino, ¿sí? A veces la vida, hermano, que en este caso el asna representa la vida te está mostrando que es una mala decisión, que no debes de hacer eso. Y de todas maneras tú insistes en seguir adelante. Así que
Balaam buscaba la forma de conciliar su fe con la propuesta del mundo. Sí. Como aquellos que fueron con el pastor a decirle: pastor, tal fecha nos casamos. Sí. Y cuando ya faltaban 2 o 3 días para la boda, entonces él va con ella y le dice: bueno, pues al cabo ya nos vamos a casar, hombre. Pues dame una prueba de amor. Ya está en 3 días la boda. ¿Sí? Es conciliar mi fe con la propuesta del mundo. No puedo hacerlo, hermano. Hasta el día que esté firmada el acta, a partir de ahí deja de ser pecado. ¿Y qué tiene que ver una firma? La Biblia dice que toda autoridad humana ha sido puesta por Dios. Amén. Y hemos dicho varias veces, la iglesia celebra acciones de gracias por un matrimonio, pero el matrimonio que también que vale delante de Dios es el matrimonio civil. La acción de gracias es eso, una acción de gracias delante de Dios, la cual celebramos en la iglesia y le pedimos a Dios sabiduría, ¿sí? Para que pueda guiarte y llevarte por el camino que Él quiere. Amén. Pero a veces tratamos de hacer las cosas un poquito con las cosas de Dios y un poquito con las cosas del mundo, ¿sí? Ahora, el segundo aviso, hermano, la vida siempre va a tratar de librarte del error, te va a mandar mensajes. Mira lo que dice el versículo 24 y 25 de Números 22. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. ¿Sí? Después de que el asna se sale del camino, el ángel de Dios se pone delante en la vereda, tratando de taparle el paso. Hay una pared por un lado y hay una pared por el otro. El ángel se pone en medio y el asna solamente se pega contra una de las paredes y presiona uno de los muslos. Ahí dice el pie, pero en hebreo dice el muslo de Balaam. Era una manera como Dios tratando de decirle: ¿no te acuerdas lo que le hice al terco de Jacob? Se puso a pelear conmigo y terminó con un muslo desconyuntado. Que no te pase lo mismo, Balaam. No trates de hacer tu voluntad por encima de mi voluntad. Pero Balaam seguía terco, ¿sí? Quería hacer su voluntad por encima de la de Dios. Así que corrígete, hermano. A veces la vida te oprime tratando de liberarte de juicios peores. Puedes ver la espada del ángel, puedes ver que es Dios diciéndote: por aquí no es. Trata de regresar a donde debes de estar, pero tú insistes en permanecer en donde tu voluntad te ha llevado. Ahora, déjame decirte cuál fue la segunda profecía de Balaam. Números capítulo 23, versos 13 y 14. Y dijo Balac, fíjate bien, Balac es el rey de Moab: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Verso 14. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre del Pisga. ¿Alguien sabe qué pasó allí en el cumbre del Pisga antes? Ahí murió un gran hombre de Dios. Dios le permitió ver la tierra prometida, pero no lo dejó entrar a ella. ¿Alguien sabe el nombre de este personaje? Moisés. ¿Sí? Donde alcanzó a ver la tierra que fluye leche y miel. Desde ahí se alcanzaba a ver la prosperidad. Hay ocasiones, hermano, en que lo que estás haciendo empieza a darte frutos monetarios muy buenos y piensas que porque te está yendo bien es la voluntad de Dios que estés ahí. Eso es falso. No, el hecho de que tengas buenos frutos económicos no quiere decir que es la voluntad de Dios. A veces el enemigo, cuando no puede detenerte, entonces se pone atrás de ti y te empuja. El chiste es hacerte caer. Y eso fue lo que hizo ahora con Balaam. Lo llevó desde donde se veía la tierra que fluye leche y miel, y le dijo: habrá todavía más bendiciones si los maldices. ¿Sí? Ahora, ¿tú cómo hablas cuando la prosperidad está en tu vida? ¿Cómo hablas cuando las cosas marchan bien? Primero le pediste a Dios que te sacara adelante, que te diera un trabajo, y ahora te empieza a ir tan bien que te olvidas de que Dios es tu Dios, de que Dios es el que te dio lo que tienes. Hermano, debes de evitar el error de Balaam. Balaam puso sus ojos más en la recompensa material que en el Dios que le podía dar mucha mayor bendición. ¿Cuál es el error? ¿Cómo hablas ahora? Sí, antes tus oraciones eran sinceras y desde el corazón. Hoy llegas tan cansado de tu trabajo que es que ya ni ganas te dan de orar. Ese es el error de Balaam. Sí. Déjame mostrarte el verso 18. Hermano, acostúmbrate que la abundancia no cambie tus palabras. Sí, verso 18.
Entonces él tomó su parábola y dijo a Balac: levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Quién iba a decir que fue este profeta el que dijo esa palabra? ¿Cuántas veces no la ha citado? Y este profeta que la citó hizo exactamente lo contrario. Se comportó como si Dios sí se fuera a arrepentir de no maldecir a Israel. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo dijo Balaam, hermano, por si no te acordabas, porque a veces pareciera, se lo podríamos adjudicar a Samuel, podría haberlo dicho por ahí alguno de los grandes profetas de Dios, pero no, lo dijo este profeta caído, pero con ojos abiertos, el saber lo que Dios quiere, pero de todo modo no hacerlo. ¿Cuántos cristianos podríamos enumerar en esta congregación que tienen los ojos abiertos, pero que están caídos, que saben lo que Dios quiere, pero que no lo hacen? A ellos es a los que está dirigido este mensaje, para que corrijan, hermanos, su vida y dejen de estar caídos, que mantengan los ojos abiertos, pero que estén de pie delante del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Verso 20: he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Verso 21: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Pon atención en este versículo, porque de ahí es donde va a tomar Balaam la manera de poder vencer a Israel. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. ¿Cómo eres tú, hermano, que estás en el camino de Dios? ¿Tus fuerzas son como quién? Como el búfalo. No son tus fuerzas como la del asna, sino las de un búfalo. Sí, verso 23: porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Esto también me da la idea, hermano, y quiero aprovechar para decírtelo. Que andan haciendo por ahí algo contra ti, que alguien contrató un brujo, que alguien está viendo ahí a la huesuda para poder hacer algo contra ti, que lo haga, no hay problema. Amén. Dice el verso 23: porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Sí, ese eres tú, hermano. No eres un asna, eres un león, eres alguien poderoso, tiene fuerzas, puedes continuar. En medio de tu problema Dios te va a sacar. Tú, mientras estés al lado de Dios, no habrá quien te venza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gracias a Dios. La doctrina de Balaam. Esta es la tercera ocasión que el Nuevo Testamento habla de Balaam. Déjame hablarte de la doctrina de Balaam. Apocalipsis 2:14 nos habla de esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es un error grave, es un error delicado la fornicación, el adulterio, hermano, puede herir al pueblo de Dios como no tienes idea. Balaam se dio cuenta de cuál era, de por qué Dios estaba con Israel. Era un pueblo que no pecaba, era un pueblo que Dios amaba y hacía las cosas a la manera de Dios. Así que la recomendación de Balaam fue: hazlos pecar y Dios se alejará de ellos. Imagínate, un profeta que le recomiende al enemigo que haga esto. Pero pastor, ¿eso en dónde está? Mira lo que dice Números 31:16. Perdón, el 31:15. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Vencieron a Moab, pero se trajeron a las mujeres. Y es que obviamente las mujeres de Moab, las mujeres del mundo, vestían diferente a las mujeres de Dios. Así que llegaron los hombres a pelear y mataron a todos los hombres. Y cuando iban con las mujeres dijeron: y si las llevamos y las convertimos, que vayan a la iglesia y que adoren a Dios, sí, y entonces tal vez el Señor las salve, sí, como jóvenes que luego de repente andan buscando señoritas fuera de la iglesia, sí. Total, decía una vez una hermana, yo recuerdo que decía, ella acostumbraba a tener puros novios no creyentes, y ella decía: bueno, pues es que el alma es para el Señor y la carnita para mí. Hermano, olvídate de noviazgos misioneros, siempre provocarán problemas. Si no es una persona que tenga temor de Dios, te va a provocar problemas, ¿sí? No te lo digo por maldad, te lo digo en realidad.
Fíjate lo que pasó en Números 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Cayeron en fornicación. Eran muy bonitas, así que las llevaron a la iglesia. Ahí están los hombres de Israel adorando, pero viéndolas. Vine a adorarte, vine, y volteando a verlas. Así que, no pudiendo maldecir a Israel, Balaam dio la manera de no perder la recompensa de Balac. Le sugirió poner tropiezo a Israel con pecado e idolatría para dejarlo sin cobertura. Esto se le ocurrió cuando conoció que la bendición de Dios obedecía a que el Señor no veía ni iniquidad ni rebelión en el pueblo de Israel. Por eso te dije, pon atención a ese versículo. ¿Sí? Entonces dijo, ya entiendo, con razón Dios no los suelta. Pues no pecan, no caen en fornicación, no caen en adulterio, no caen en murmuración. Y entonces sí dio la manera. Así que ese es a lo que se le llama la doctrina de Balaam, hermano. La doctrina de la indulgencia y la permisidad, donde hay pecado en la iglesia y el pastor no dice nada, y alguien hace algo grave y el pastor se calla para que no haya problemas en la iglesia y nadie se siente incomodado, para que el amor de Dios ande por toda la iglesia. Hermano, discúlpame, pero no puede ser así. Si permitimos algo así, entonces toda la iglesia está en riesgo. ¿Te acuerdas lo que vimos el domingo antepasado acerca de Jonás? Subieron a un Jonás al barco que iba a Tarsis. Dios le dijo al capitán de ese barco que estaba bien ir a Tarsis. La misión del capitán de ese barco era ir a Tarsis, pero por permitir que un Jonás que estaba haciendo lo contrario a la voluntad de Dios se subiera al barco, entonces el barco estuvo a punto de hundirse. Cuando el pecado se permite en la iglesia, hermanos, se está condenando a toda la iglesia. Todos podemos caer entonces. Es por eso que no podemos permitirlo. Tal vez tú digas, es que el pastor se pasó ahora así de exigente, se ha puesto muy estricto. Pero hermano, ¿qué pensarías si se tratara de tu hijo, el que quiere cometer ese pecado, o el que está cometiendo ese pecado? ¿Me dejarías que yo le dijera, está bien, tu papá no le parece? Es que tu papá es anticuado, es que él no entiende que los jóvenes de hoy son así. ¿Verdad que no te parecería que yo dijera eso? Por lo tanto, no tengo que permitirlo en ningún momento. Y hay gente que a veces no le gusta, pero es necesario por amor, para que Dios mantenga el barco que se llama Rema y que Dios ha puesto en esta ciudad. Amén. Y por eso a veces ha sido necesario tomar estos Jonases y echarlos del barco. Y entonces Dios se ha ocupado de ellos. Y lo hemos visto. Y ustedes lo han visto en algunos de sus familias. Gente en la familia que estaba haciendo cosas que no iban de acuerdo a lo que la familia se había propuesto. Lo tomaron, lo echaron del barco. Sí, Dios mandó un pecesote, se lo tragó. Y ahora están haciendo la voluntad de Dios. Ahora sí ya quieren hacer todo a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, sin embargo, el asna, hermano, trataba de permanecer en la sana doctrina. Fíjate lo que pasó en el verso 26 y 27 de Números 22. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. ¿Sí? Después de dos advertencias, una saliéndose del camino y otra al hacerse a un lado de la espada del ángel, la asna, que para entonces era más cristiana y menos terca que Balaam, mirando nuevamente al ángel enfrente y por una vereda imposible de evitar la confrontación, se echó debajo de Balaam, negándose a seguir. Algunas personas, hermano, con mala cobertura deberían echarse y no seguir adelante. Eso es. ¿Sí? La cobertura del asna le estaba guiando al mal camino. Sí, le estaba haciendo hacer cosas que a Dios no le agradaban. Y lo que hizo el asna fue echarse. Sí, se echó. Pero no voy a hacer lo que mi cobertura me está diciendo que haga y que no va con lo que Dios quiere. Esposa, cuando tu esposo te dice, oye, ahí te habla el abonero que pues ¿por qué no le vas a dar tampoco esta semana? No, ahí viene, pues dile que no estoy. Invéntale algo, mujer. Y ahí va la mujer e inventa cosas. Hermana, no estás obligada a obedecer a tu esposo en eso. No permitas, no cedas ante ese tipo de cosas. No desobedezcas a Dios por obedecer a tu marido. Amén. Mejor haz lo que el asna. Sí, échate también debajo de tu cobertura. Sí. Cualquier similitud es pura coincidencia.
Yo sé que hay algunas esposas medias tercas, ¿verdad? Pero no tanto. Así que Balaam le dio de varazos, hermano, por la mula hacer lo que era correcto. Hermano, hermana, no siempre le va a uno bien por negarse a hacer lo malo. Haz lo bueno y a veces por eso te van a dar. ¿Sí? ¿Te acuerdas de los 3 jóvenes amigos de Daniel en Babilonia? Ellos dijeron: no adoraremos a la estatua de oro. Y entonces el rey dijo: si no la adoran, los voy a echar al horno de fuego. Y ellos dijeron: pues Dios nos puede salvar del horno de fuego, pero si aún no nos salvara, ni aún así adoramos tu estatua. Y tú puedes pensar: no, seguro Dios mandó ángeles para que ni siquiera los pudieran echar. Pero no, sí los echaron. Y yo creo estaban adentro y dijeron: bueno, pues que hicimos mal, hicimos lo correcto y Dios no hace nada por nosotros. Pero Dios los estaba esperando adentro. Amén. Tal vez caerás adentro del horno, pero no te quemarás. Tal vez caerás en el agua, pero no te ahogarás. Hermano, cuando cuenten cuántos hay adentro del horno, estarás tú, pero Él estará contigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Ahora la tercera profecía, hermano. ¿Sí? Números 24:1. Fíjate lo que dice. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Primero lo puso en la prosperidad, ahora lo pone en la escasez. ¿La escasez cambia tus palabras? Cuando las cosas no andan muy bien, entonces dejas de hablar en fe. Cuando el médico dijo cáncer, dejas de hablar sanidad y ahora hablas muerte. ¿Cambian las circunstancias tus palabras? ¿Cambian las circunstancias tu fe? Y mira, con esto voy a terminar. Números capítulo 24, verso 4 al 9. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Fíjate, lo estaba viendo ahí en el desierto. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará las naciones enemigas. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios está contigo, también esa promesa es para ti. Desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Amén. Así que Dios dijo en la tercera profecía que Israel tenía fuerzas como de búfalo. Era como un león, no como una asna. Sí, además quien te bendiga será bendito. Aquel que te ayuda será bendecido. Amén. Aquel que hace algo por ti, Dios lo tomará en cuenta. Aún un vaso de agua fría no quedará sin recompensa, dice la palabra. Balaam azotó 3 veces a su asna, hermano, a su oportunidad por retomar el buen camino. Muchas veces Dios te muestra que estás yendo por el mal camino, pero haces lo mismo que Balaam. Solo golpeas al asna que Dios puso para regresarte al buen camino. ¿Sí? No pudiendo dialogar con él, Dios tuvo que entablar plática entre el asna y Balaam. Ya lo vimos el domingo. ¿Sí? Es decir, cuando tú te niegas a hacer la voluntad de Dios, cuando te empecinas en hacer lo malo, en seguir el camino incorrecto, eres tan bestia como las bestias. Y no lo digo yo, hermano, tal vez suena fuerte, pero es verdad. Entonces se pudo entender Balaam con su asna. El asna le habló y él entendió. Cuando no haces la voluntad de Dios, desobedecer animaliza a las personas. Por eso ves lo que pasa en el mundo ahora. Entre más la humanidad se aleja de Dios, más se animaliza. ¿Nunca has visto que una bestia que tiene hambre destroce a sus presas y nada más las deje desmenuzadas, una cabeza por allá, un pie, una pierna por allá, y luego se vaya sin comer ninguna? Ningún animal hace eso. Pero el ser humano, entre más se ha ido alejando de Dios, ha empezado a hacer ese tipo de cosas. Se animaliza, se hace peor que una bestia. Y eso fue lo que pasó con Balaam, caído, pero con ojos abiertos. Que Dios, hermano, nunca vaya a decir eso de ti. Te conocí, te llamé para varias cosas grandes, pero caíste, aunque mantuviste los ojos abiertos. ¿Qué es lo que has estado haciendo en estos últimos días? ¿Has empecinado en seguir tu camino por encima de lo que Dios te ha mandado? ¿O has decidido seguir el camino de Dios?
Pastor, es que hay cosas que yo no puedo evitar. A veces el cuerpo pide cosas, pastor, que uno no puede negarle. Hermano, necesitas dominar tu cuerpo. Hay algo que Dios te regaló que se llama dominio propio. Y hay suficiente en el interior de ti para vencer cualquier cosa que tu cuerpo, cuando tu cuerpo quiere negarse a hacer la voluntad de Dios, cuando tu boca quiere hablar cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que has estado haciendo los últimos días, los últimos meses? ¿Te empecinas en seguir tu voluntad por encima de la voluntad de Él? ¿O piensas hacer su voluntad por encima de la tuya? Jesús decidió hacer la voluntad de Dios por encima de la de Él. Y Dios le extendió, le levantó hasta donde no se podía más, hasta el trono de Dios. Y Dios lo hace con todo aquel que decide hacer su voluntad por encima de la propia. ¿Cuántos dicen amén? Si últimamente has cometido algún pecado, has hecho algo malo delante de Dios que tú sabes que no debiste haberlo hecho, cuando sabías lo que Dios quería que hicieras, quería que perdonaras, pero no perdonaste, al contrario fuiste y ofendiste, te vengaste de esa persona, hermano, seguiste tu camino, cometiste el error de Balaam, sí sabías lo que Dios quería, pero por encima de eso hiciste tu voluntad, estás en el error de Balaam. Si has caído en pecados, a pesar de saber que no debiste de haberlos cometido, estás en la doctrina de Balaam. Si todavía no cometes ninguno, pero has estado pensando muy seriamente en cometer alguno, estás en el camino de Balaam. Y Dios te quiere sacar de ahí. Tal vez esta predicación es el asna que trata de decirte que no va a avanzar, que no avances más. Tal vez esta predicación es el asna que te dice, enfrente está el ángel del Señor con la espada desenvainada. Tal vez esta prédica, hermano, trata de regresarte a las cosas de Dios. Tal vez el Señor está hoy esperando que tú le digas, Señor, perdóname, no lo haré más a mi manera, lo haré a tu manera. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos de la alabanza, si me apoyan, por favor. Así que si ya estás en alguna de estas situaciones, ¿por qué no le dices, Dios, perdóname, no lo haré a mi manera, no lo haré con mis fuerzas, Señor, te seguiré a ti por encima de todo, en el nombre de Jesús? Es una buena oportunidad para pedir perdón. Dios nunca trae una palabra para condenar, sino para corregir, para llevarte al camino correcto, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Dile, Padre, perdóname. Señor, esta enseñanza fue muy a tiempo, porque yo había elegido el camino de Balaam, el camino hacia el pecado, contrario a la voluntad tuya, Señor. Pero sé que hoy me estás hablando, Padre, y hoy, Señor, no necesito más. También te puedes enojar con esta prédica y golpear al que te la acaba de dar, tal vez no físicamente, pero sí con comentarios, con pensamientos. Y simplemente, hermano, solamente estás siguiendo el mismo camino de aquel que decidió hacer las cosas a su manera, caído, pero con los ojos abiertos. Dile, Dios, perdóname en el nombre de Jesús. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Y Dios te da perdón. Dios te ha hablado hoy precisamente para perdón, no para condenación. Dile, gracias, Señor, porque me has hablado, porque me quieres contigo de regreso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Tú eres Dios, tú eres el Señor. Ayúdanos a todos, Señor. Nadie podríamos levantar el dedo acusador contra nadie, porque todos hemos estado en el camino de Balaam, en el error de Balaam. Y tal vez no todos, Señor, pero algunos, en la doctrina de Balaam. Perdónanos en el nombre de Jesús. Adora al Rey. Agradece su perdón, su misericordia. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Si has hecho lo contrario, si no lo has tratado como a vaso frágil, y si aún después de saberlo no lo haces, hermano, este es el camino de Balaam. Esposas que no se sujetan al esposo a pesar de saber lo que la palabra de Dios dice, ese es el camino de Balaam. Dile, Padre, perdóname.
Hay cosas que yo sé que no deben de ser. Y me he justificado diciendo, Padre, que tú me entiendes, que tú sabes que soy imperfecto. Perdóname en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Le amamos más que a nuestro ser. Porque ¿qué sería de tu cuerpo si Él no lo sanara? ¿Qué sería de tu alma si Él no la renovara? ¿Qué sería de tu espíritu si Él no lo hubiera salvado? Así que por eso podemos decir, Señor, te amamos más que a nuestro ser. Dale un aplauso al Rey. Dile, Padre, gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si te has arrepentido, Dios te perdona. Dios no te va a estar sacando este asunto a cada rato. Tú pides perdón y Dios perdona y olvida. Amén. Nada más sigue caminando al lado de Él en el nombre de Jesús.